Hablar de Colombia es hablar de un país de contrastes, de una riqueza cultural, natural y humana inmensa, pero también una historia marcada de dolor profundo. Para entender nuestro presente y sobre todo para construir un mañana posible y esperanzador, es obligatorio mirar hacia atrás para comprender nuestras heridas y reconocer los caminos que hemos recogido para sanarlas. Para comprender el conflicto armado interno en Colombia debemos viajar a mediados del siglo XX. El detonante histórico de esta etapa suele situarse en la época de la violencia bipartidista de los años 50, que se agudizó drásticamente tras el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esta polarización, sumada a la exclusión política, la profunda desigualdad social y el problema histórico de distribución y despojo de tierras, proporcionó en la década de 1960 el nacimiento de guerrillas de origen campesino e influencia revolucionaria como las FARC y el ELN. Con el paso de las décadas, el conflicto no hizo más que acomplejarse. En los años 80, la irrupción del narcotráfico actuó como un combustible económico devastador para la guerra. Bajo este panorama surgieron también diversos grupos paramilitares de extrema derecha y se registraron graves violaciones a los derechos humanos que involucraron a agentes del Estado. Las principales víctimas de esta degradación de la guerra han sido siempre los sectores más vulnerables, las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. A la par de la guerra, Colombia también ha sido un laboratorio constante de paz. Desde la década de 1980, el país ha intentado silenciar el sonido de los fusiles a través del diálogo, lo que ha hecho que acumulemos valiosas lecciones. Bajo el gobierno de Belisario Betancur en los años 80 se dieron los primeros diálogos formales. Aunque abrieron una puerta, tuvieron limitaciones enormes debido a las falta de garantías del Estado, lo que derivó en tragedias históricas como el exterminio del partido Unión Pública. En los años 90, en los procesos con el M-19 y guerrillas menores demostraron que la negociación era viable, logrando su desmovilización y dando paso a la Constitución de 1991, que sigue siendo nuestra mayor victoria jurídica de paz. Posteriormente, el fracaso de los diálogos de Caguán con las FARC a principios de los 2000 y el proceso complejo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia evidenciaron las profundas fracturas y la persistencia de las economías ilegales. Finalmente, en el 2016 se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con las FARC. Su mayor logro fue desarmar de la guerrilla más antigua del continente y poner por primera vez a las víctimas como el centro de la agenda. No obstante, sus limitaciones actuales radican en una implementación estatal lenta, la reconfiguración de nuevos grupos armados en las regiones y una polarización política que aún frena la reconciliación. Precisamente de ese acuerdo del 2016 nace el Sistema Integral para la Paz, una estructura innovadora diseñada para garantizar los derechos de las víctimas a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este sistema está compuesto por tres instituciones clave: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. La JEP cumple un rol fundamental y revolucionario: aplicar una justicia restaurativa en lugar de una netamente punitiva. Esto significa que su objetivo principal no es simplemente imponer pena de cárcel tradicionales, sino exigirle a los máximos responsables, tanto exguerrilleros como miembros de la fuerza pública y terceros civiles, que aporten verdaderamente y asuman obras de reparación concretas para las víctimas. La JEP busca sanar el tejido social, esclarecer los hechos más dolorosos y ayudar al país a transitar hacia la reconciliación. La violencia en Colombia no solo ocurrió en los campos, también permeó con fuerza los espacios urbanos y académicos. Nuestra propia casa de estudio, la Universidad del Atlántico, sufrió con crudeza el azote de este conflicto armado. Durante la década de los 90 y los 2000, estudiantes, docentes y trabajadores comprometidos con el pensamiento crítico y la transformación social fueron perseguidos, estigmatizados, amenazados, desaparecidos y asesinados. Por esta razón, el papel de la memoria histórica en nuestra universidad es vital. Recordar no es quedarse anclado en el pasado, es un acto de dignidad. Recordar implica limpiar el nombre de aquellos miembros de nuestra comunidad que fueron falsamente señalados y devolver el valor a sus vidas y sus legados. Además, la reconstrucción de memoria
Funciona como una garantía de no repetición. Nos enseña las consecuencias del odio y la intolerancia dentro de las aulas, comprometiendo a toda la comunidad universitaria a cuidar el debate y asegurar que pensar diferente nunca sea una sentencia de muerte. Llegados a este punto nos corresponde hacernos una pregunta importante. ¿Cómo puede la Universidad del Atlántico consolidarse como un verdadero territorio de paz? Creemos firmemente que este cambio comienza en el día a día. Consolidar a nuestra universidad como territorio de paz significa transformar los pasillos y las aulas en lugares donde el diálogo constructivo reemplace la confrontación violenta. Significa entender que la diversidad del pensamiento y la pluralidad política son una riqueza académica y nunca una amenaza. Nuestra alma mater debe liderar investigaciones científicas y sociales que ayuden en el desarrollo de la región Caribe, brindar un apoyo integral y real a los estudiantes víctimas del conflicto y fomentar una cultura de empatía y escucha activa. La paz no puede ser un papel firmado en una mesa lejana, sino que la paz se cultiva y se defiende diariamente desde la educación pública. Al recordar nuestro pasado y reflexionar sobre nuestro presente, reafirmamos nuestro compromiso con una Colombia diferente. Desde la Universidad del Atlántico seguimos construyendo una memoria para diseñar un futuro mejor. Muchas gracias.